Hola a todos y a todas, soy Isabel Albella, directora de la Escuela de Felicidad, y estoy aquí para explicaros muy brevemente a qué llamamos emociones básicas o emociones universales. El pionero en este asunto fue Paul Ekman, que empezó a investigar sobre si había emociones que se expresaban físicamente, es decir, a través de la expresión facial y a través del lenguaje corporal, de la expresión corporal, de nuestra gestualidad, si eso era cultural, era aprendido o era biológico y común a todos los seres humanos. Empezó a estudiar, porque está claro que algunas de nuestros lenguajes, nuestra gestualidad expresiva del cuerpo son muy culturales, son de Italia o de España o de América, pero en otras partes eso no se entiende, ¿no? No sé, a lo mejor el corte de manga, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor no en todas partes se entiende el corte de manga, ¿eh? O no en todas partes se entiende simplemente que yo haga así, para decirte que vayas por ahí. Bueno, hay muchas expresiones que no necesariamente compartimos todos. Y empezó entonces a estudiar a grupos de poblaciones indígenas que no habían tenido contacto con la cultura literaria o con la cultura visual, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la televisión, los vídeos, a la literatura, los cuadros. Aparte de la propia formación en nuestras comunidades, estamos abiertos a mucha información de la expresividad emocional del rostro y del cuerpo por muchos canales diferentes. Entonces, para ver si eso era compartido incluso por aquellos que no tenían nuestra misma cultura y que no estaban conectados con toda la información cultural que nosotros tenemos, pues empezó a estudiar a los pueblos indígenas que no habían tenido contacto con culturas literarias, o sea, con culturas escritas, con culturas visuales externas a ellos, para ver si ellos entendían o se expresaban las mismas emociones de la misma manera a nivel facial. Si reconocían en la expresión facial de otro la emoción y si ellos también la expresaban de la misma manera. Y entonces a raíz de ahí fue cuando él empezó a ver qué gestos, qué movimientos, sobre todo empezó estudiando la expresión facial del rostro, qué hacen mis cejas, y eso los dibujantes lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando estoy triste, ¿qué le pasa a mis cejas? Por ejemplo, no, mira, yo hago una cosa muy graciosa cuando quiero explicar esto, que es simplemente levantar esto. Veréis que mi cara automáticamente se pone muy triste. Yo no estoy triste, pero mi cara ya parece triste, simplemente porque he subido, he inclinado un poquito mis cejas. Este tipo de cosas fue la que empezó a estudiar y empezó a estudiar cómo influían las emociones en nuestra expresión de la cara, qué músculos se movían, qué cosas, qué pequeños movimientos de nuestra comisura de la boca, de las aletas de la nariz, de si se abren los ojos o se cierran, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a ver cada una de estas emociones, qué emociones eran las compartidas por todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, que esto lo explico en otro vídeo, que lo podéis ver aquí, que hablo de cuáles son las emociones básicas. Entonces empezó a determinar qué emociones eran las básicas, las universales, las compartidas por todos, que luego en ese otro vídeo os explico cuáles son, y también esas expresiones emocionales, cómo se reflejaban en nuestra expresión facial. Es muy importante esto de que las emociones sean universales, porque esto quiere decir que tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestra biología, con todo el pack que traemos aquí cuando nacemos, que nadie nos lo tiene que enseñar. Y eso también refuerza la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. Porque yo siempre digo que si la biología, la naturaleza, nos ha puesto las emociones, la naturaleza es muy sabia. Entonces, si tenemos emociones, y además un gran abanico de emociones, por algo importante será, porque gastar emociones para nada no se va a canchar con eso la biología. En otro vídeo os voy a explicar exactamente qué quiere la biología con cada una de estas emociones básicas. Eso lo haré en otro vídeo. Simplemente quiero con este vídeo que os quedéis con la idea de que hay emociones que compartimos todos los seres humanos y que somos capaces de reconocer en el otro
esa expresión, aunque yo sea de China y tú seas de una tribu de la Amazonia que no he visto nunca, que no he tenido contacto nunca con otras culturas, con otros pueblos o con otras poblaciones, ¿vale? Y seguiremos hablando de las emociones porque las emociones dan para mucho y son súper importantes para la inteligencia emocional, entre otras muchas aplicaciones, como por ejemplo es el dibujo, el cómic, la animación de personajes, la creación de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la próxima, sean muy felices y empezar a aprender sobre expresiones faciales de vuestros congéneres y de vosotros mismos. ¡Chao! Si os ha gustado el vídeo, dejadme comentarios, darle a me gusta, suscribiros al canal, en fin, lo que vosotros consideréis oportuno, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!